Buenos días, hermanos. Esta mañana estamos considerando el diseño de Dios para el hogar cristiano. Y yo quiero empezar en el principio, en Génesis capítulo 1, versículo 1. Que abran sus Biblias, por favor, a Génesis capítulo 1, versículo 1. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó el universo en 6 días. Y después de cada día, Dios evaluó su obra. Y en versículo 4, versículo 10, versículo 12, versículo 18, la Biblia dice, era bueno, era bueno, era bueno, era bueno. La obra de Dios era bueno. Claro que sí, era bueno, porque era la obra de Dios. Y lo que Dios hace siempre es hecho perfecto. La obra de Dios siempre es bueno. Pero ¿saben ustedes cuál es la primera cosa que encontramos en la Biblia, de la cual la Biblia dice no era bueno? La primera cosa no bueno se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis capítulo 2, versículo 18. La Biblia dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Dios creó a Adán. Y Adán era el único ser humano viviendo en todo el universo. Adán fue puesto en el paraíso. Pero siendo el único ser humano, el paraíso no era paraíso. Sin alguien con quien compartirlo. Adán estaba viviendo en su soledad. Y Dios vio la soledad de Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces aprendemos que el hombre necesita comunidad, que el hombre necesita familia, que el hombre necesita una ayuda idónea. Entonces, ¿qué pasó? Miren lo que dice Génesis capítulo 2, versículos 19 y 20. Versículos 19 y 20. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Aquí vemos que Adán vio a todos los animales y dio nombre a todos los animales. Pero entre los animales no encontró ayuda idónea para él. ¿Cuál es el propósito de este desfile de animales? ¿Por qué Dios trajo los animales ante Adán? Vemos que Adán dio nombre a los animales y este es parte del propósito, pero yo creo que el propósito más grande no era que los animales reciban nombres, sino que Adán está buscando ayuda idónea. Y el propósito más grande es que Adán no encuentre ayuda idónea entre los animales. Dios sabía de antemano que entre los animales no sería encontrado ayuda idónea para Adán. Entonces, sabiendo esto, ¿por qué hizo que Adán pasa por este proceso? Cuando Dios sabía de antemano que sería inútil, porque no encontraría ayuda idónea entre los animales. Yo creo que Dios hizo este desfile de animales para que Adán aprenda para sí mismo que el hombre no es un animal. El hombre es distinto que los animales. El hombre es diferente que los animales. El hombre es superior a los animales. Entonces, Adán no encontró ninguna ayuda idónea para él
entre los animales. Y Adán aprendió por su propia experiencia, por su propia interacción con los animales, que el hombre es diferente que los animales. Pero el problema todavía existe. Adán está solo y no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, mire lo que dice Génesis 2, 21 hasta 24. Génesis 2, 21 hasta 24. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Para resolver el problema de la soledad del hombre, Dios creó a la mujer y Dios la trajo al hombre. Dios guardó lo mejor de toda la creación para el último, cuando creó a la mujer y la trajo al hombre. ¿Pueden ustedes imaginar lo que Adán pensó cuando vio por la primera vez a los animales? Cuando Adán vio al león, ¡wow! Increíble, qué poderoso, qué bello. Cuando Adán vio al elefante, ¡wow! Qué gigante, impresionante es. Cuando Adán vio a los animales, Adán estaba describiendo los animales con palabras increíble, bellísima, asombroso. Pero imagínense cómo Adán respondió cuando vio por la primera vez a la mujer, a Eva. Todas las palabras que Adán usó para describir a los animales ahora no pueden ser usadas para describir a los animales, sino que deben ser reservados únicamente para la mujer. Ella es bella, ella es increíble, ella es asombroso. Dios guardó lo mejor para el último y Adán estuvo asombrado con la obra de Dios cuando vio a la mujer. Entonces, Dios la trajo al hombre. Dios quiso estar presente cuando Adán vio a la mujer por la primera vez. Imagino que ustedes una vez han comprado un regalo para alguien, para un familiar amado, y usted quiso estar presente para ver la cara de la persona cuando recibió este regalo, para ver la sonrisa en la cara de la persona, para ver el gozo de la persona cuando recibió este regalo. Yo creo que Dios también quiso estar presente para ver la sonrisa en la cara de Adán, para ver el gozo de Adán cuando vio por la primera vez a la mujer. Y la Biblia dice, Dios la trajo al hombre. Y en esto vemos el diseño de Dios para el matrimonio. Dios autorizó y aprobó un matrimonio entre varón y hembra. Dios creó a un varón, Adán, pero estuvo Adán solo en el mundo. Y no es bueno que el hombre esté solo. El hombre necesita una ayuda idónea. Y Dios resolvió el problema de la soledad del hombre cuando creó a la mujer y la trajo al hombre. Y este es el plan de Dios para el matrimonio hoy día. Dios quiere que cada varón tenga a una mujer. Y Dios quiere que cada mujer tenga a un esposo. Y lo que estoy diciendo es, la homosexualidad no es el diseño de Dios para el hogar cristiano. El lesbianismo no es el diseño de Dios para el matrimonio. La Biblia dice
en Romanos 1:26, hablando acerca de la homosexualidad, que es contra naturaleza. No es lo que Dios diseñó. No es el plan que Dios tiene para nosotros hoy día. Es algo contra la naturaleza. Entonces Dios creó a un hombre y a una mujer. Y Dios quiere que un hombre tenga a una mujer y una mujer tenga a un hombre. Cuando Dios creó a la mujer, ¿qué creó Dios? La Biblia dice aquí en este pasaje que Eva era, o la mujer era, una ayuda idónea para el hombre. ¿Qué significa decir que la mujer es ayuda idónea para el hombre? Cuando yo pienso en una ayuda, yo pienso en un ayudante. Y a veces nosotros podemos pensar que ser ayudante es una posición degradante, en el sentido de que yo soy el experto, yo soy el maestro, yo soy el hombre que hace todo el trabajo importante, pero tengo un ayudante a mi lado. Y cuando tengo quehaceres que no son importantes, yo puedo enviar mi ayudante para que cumpla con estos quehaceres, pero yo estoy haciendo el trabajo importante. Es como cuando tu hijo que tiene 5 años quiere ayudarte en la cocina, cuando estás preparando la cena, y permite que el hijo que tiene 5 años te ayude en la cocina. A veces la verdad es que esta ayuda no es una ayuda. A veces la ayuda que el hijo está dando está haciendo más trabajo para la persona. A veces la madre tiene que hacer más trabajo y el proceso de preparar la cena dura más tiempo por la ayuda del hijo. Hubiera sido más fácil si la madre pudiera preparar la comida sin la ayuda de su hijo. Y a veces pensamos que la mujer es un ayudante. Si estamos pensando así, estamos equivocados y no sabemos lo que significa la palabra ayuda. La palabra ayuda aquí viene de una palabra hebrea. La palabra hebrea es eser. Eser. Cuando Dios creó a la mujer fue diseñada por Dios para que sea un eser al hombre. Esta palabra eser es traducido en nuestra Biblia ayuda. Ella es una ayuda para el hombre. Pero la verdad es que la palabra ayuda no puede comunicar bien todo lo que significa la palabra eser. Hay algo que necesitamos saber acerca de la palabra eser. La palabra eser se encuentra con frecuencia en el Antiguo Testamento, pero esta palabra siempre y únicamente es usada para describir la persona de Jehová mismo. La única vez en toda la Biblia donde la palabra eser es usada en referencia a una persona diferente que Jehová es aquí en Génesis capítulo 2, donde tiene referencia a la mujer. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la mujer es como Dios para el hombre. ¿En qué sentido es la mujer como Dios para el hombre? Que abran sus Biblias, por favor, a Salmo 121 y vamos a leer versículos 1 a 8. Salmo 121, versículos 1 a 8. La Biblia dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová,
que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Entonces, vemos el contexto de este salmo. El contexto es que Dios está guardando a su pueblo, que Dios está presente con su pueblo, vigilando sobre su pueblo, protegiendo a su pueblo. Dios nunca se cansa, Dios siempre está presente, siempre está cuidando a su pueblo. Dios es mi salvador, Dios es mi rescatador, Dios es mi protector, Dios es mi guardador, Dios es mi esperanza, Dios es mi seguridad. Y vemos en versículo 1 y en versículo 2 la palabra socorro. Dios es mi socorro. La palabra socorro es la palabra Ezer. Ezer. Entonces, cuando el hombre está en una situación desesperada, cuando el hombre no tiene esperanza alguna, viene Dios al rescate. Jehová es mi rescatador. Mi socorro viene de Dios. Dios es la fuente de mi socorro. Dios es la fuente de mi Ezer. Dios es mi Ezer. Entonces, cuando la mujer fue creada por Dios y diseñado por Dios para que sea una Ezer para el hombre, este es increíble, porque ella es la guardadora del hombre. Ella protege al hombre, ella cuida al hombre, ella rescata al hombre. Ella es la fuente del socorro que el hombre necesita. Ella es, en un sentido pequeño, como Dios para el hombre, una gran bendición que Dios dio al hombre. Entonces, que abran sus Biblias, por favor, a Génesis capítulo 1 y vamos a leer versículo 26 hasta 28. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Vemos aquí que el hombre fue creado en la imagen de Dios. Y cuando digo el hombre, estoy hablando en un sentido general. El hombre significa la humanidad. El hombre fue creado en la imagen de Dios. Y vemos aquí varón y hembra. Los dos fueron creados en la imagen de Dios. Pero ¿qué significa haber sido creado en la imagen de Dios? Significa que Dios quiere que seamos como Él. Nosotros tenemos que vivir como imágenes de Dios en este mundo. Tenemos que tener las características de Dios en nuestras propias vidas, para que seamos reflejos de Dios mismo. Entonces, ¿en qué sentido fueron Adán y Eva creados en la imagen de Dios? Adán y Eva eran puros, tal como Dios es puro. Adán y Eva eran santos,
tal como Dios es santo. Adán y Eva eran sin mancha, tal como Dios es sin mancha. Adán y Eva eran inocentes, tal como Dios es inocente. Fueron creados en la imagen de Dios y eran como Dios. Pero vemos aquí en el contexto la autoridad que Dios dio al hombre sobre el mundo. Dios dice en versículo 26, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos. También dice en versículo 28, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias que se muevan sobre la tierra. Dios dio autoridad al hombre para enseñorear o señorear sobre los animales de este mundo. Y la autoridad que el hombre tiene sobre este mundo es un reflejo de la autoridad que Jehová tiene sobre todo el universo. El hombre es un reflejo de la imagen de Dios en el mundo. Pero también vemos que Dios es creativo, que Dios quiere crear, que Dios quiere producir vida. Y Dios es la fuente de toda la vida que hay en el universo. Pero Dios creó al hombre. Y dice versículo 28, fructificad y multiplicaos. Dios diseñó el hombre y la mujer para que los dos juntos puedan procrear y producir vida. Cuando el hombre y su esposa engendran a hijos o conciban y engendran a hijos, esta es la imagen de Dios, porque Dios es la fuente de toda la vida. Y Dios nos dio la habilidad de producir vida. Y la vida representa la obra creativa que Dios mismo. Y en esto vemos la familia. La familia, un hombre, una mujer y un hijo. Y este representa la imagen de Dios. La familia representa la imagen de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios siempre ha existido en comunidad perfecta, en armonía perfecta entre el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y el Verbo se hizo carne y fue hecho el Hijo de Dios, Jesús. Pero Dios siempre ha existido en comunidad entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando tenemos familias aquí en este mundo, entre esposo, esposa e hijo, la familia representa la imagen de Dios. Entonces, en Mateo capítulo 19, Jesús confirmó el plan que Dios tenía para el matrimonio desde el principio. Que abran sus Biblias, por favor, a Mateo capítulo 19 y vamos a leer versículo 3 hasta 6. Mateo capítulo 19, versículo 3 hasta 6. La Biblia dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, vemos que Jesús está enseñando que el plan de Dios para el matrimonio desde el principio es que el matrimonio existe entre dos personas y que las dos personas sean un varón y una hembra.
y que el matrimonio es para siempre aquí en este mundo. Este es el plan de Dios. Y la cosa es que el hombre tiene que ser fiel a su esposa y la esposa tiene que ser fiel a su esposo. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que ser fieles? La Biblia dice en 1 de Corintios 10:13, fiel es Dios. Dios es fiel. Y nosotros fuimos creados en la imagen de Dios, porque Dios quiere que seamos como Él. Tenemos que ser fieles, porque Dios es fiel. Y cuando el esposo es fiel a su esposa, está reflejando la fidelidad de Dios. Y cuando la esposa es fiel a su esposo, está reflejando la imagen de Dios en la cual fue creada. Entonces Dios es fiel y nosotros tenemos que ser fieles también. Nuestra fidelidad simboliza la fidelidad de Dios. Que abran sus Biblias, por favor, a Efesios capítulo 5, versículo 21. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 21. La Biblia dice en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios, temiendo a Dios. Tenemos que someternos el uno al otro. En el contexto del matrimonio, el esposo, porque teme a Dios, tiene que someterse a la esposa. Y la esposa, porque teme a Dios, tiene que someterse al esposo. Tenemos que someternos el uno al otro. ¿Qué significa esto? Que no estamos viviendo vidas egoístas, sino que hemos muerto a nosotros mismos. Mis deseos no son importantes. Mis necesidades no son importantes. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí para bendecir a mi esposa. Porque yo estoy aquí para servir a mi esposa. Y estoy listo para sacrificar mis propios deseos y mis propios sentimientos para bendecir y servir a la esposa. Pero imagínense la esposa haciendo lo mismo, sacrificando sus propios deseos y sentimientos y necesidades para servir y bendecir a mí. ¿Cómo serían nuestros matrimonios cuando los dos, el marido y la esposa, están viviendo conforme a esta enseñanza? La Biblia dice en Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y así debemos vivir, siendo cristianos, buscando el bienestar de los demás y olvidando a nosotros mismos. Pero seguimos leyendo aquí en Efesios 5, versículos 22 y 23. La Biblia dice en versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquí vemos que la mujer tiene que someterse al liderazgo de su esposo, porque el esposo es cabeza de la mujer. Y hay muchas personas hoy día que no les gustan esta enseñanza. No les gusta esta enseñanza porque no quieren aceptar el hecho de que el hombre es cabeza de la mujer. Muchas personas hoy día dicen que esta palabra viene de una cultura chauvinista, viene de una cultura macho, pero hoy día no estamos viviendo en medio de esta misma cultura. Hoy día nosotros sabemos que la mujer no es inferior al hombre y es una equivocación decir que el hombre es cabeza de una mujer. Hoy día
hay muchas mujeres que dicen, no voy a someterme al liderazgo de ningún hombre. ¿Por qué? Porque yo soy igual al hombre. Hoy día hay muchas mujeres que dicen, yo quiero casarme con este hombre, pero no quiero ser inferior a mi esposo, sino que yo quiero ser igual a mi esposo. Yo quiero ser un equipo con mi esposo, no sometiéndome a él, sino que somos iguales en el matrimonio. Y el problema que tenemos con esta manera de pensar es que someterse bajo el liderazgo de alguien otro no significa inferioridad de la persona sometida. En el sentido de que Jesús voluntariamente se sometió a la obra de Dios o a la voluntad del Padre, pero Jesús es igual a Dios. La sumisión de Jesús no representa ninguna inferioridad en la persona de Jesús, sino Jesús voluntariamente se sometió al liderazgo del Padre para poder llevar a cabo el propósito eterno de Dios, nuestra salvación. En el mismo sentido, la mujer no es inferior al hombre. Pero la Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer. ¿Por qué dice la Biblia esto? Sabemos que la mujer no es inferior al hombre porque los dos fueron creados en la imagen de Dios. El hombre y la mujer fueron creados en la imagen de Dios. Y en los ojos de Dios son iguales. La Biblia dice en Gálatas 3:28, no hay varón ni mujer, todos son uno en Cristo Jesús. En la iglesia, el hombre y la mujer tienen el mismo valor ante los ojos de Dios, son iguales ante los ojos de Dios. Pero la cosa es, siendo iguales y teniendo el mismo valor, tenemos papeles diferentes. Y tener papeles diferentes no habla de ninguna superioridad en el hombre o ninguna inferioridad en la mujer, sino que simplemente tenemos papeles diferentes. Dios nos dio papeles diferentes. Y estos papeles diferentes no son el producto de una cultura chauvinista, porque estos papeles fueron dados de Dios antes de que ninguna cultura desarrolló. Entonces, la Biblia dice que estos papeles vienen de la creación y de la caída. La Biblia dice en 1 de Timoteo 2, versículos 13 y 14, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer. La razón por la cual tenemos papeles diferentes es por causa de la creación y por causa de la caída. Las cosas que son antes del desarrollamiento de cultura. Entonces, la mujer hoy día no quiere someterse bajo el liderazgo de un hombre, porque ha visto el abuso de la autoridad del hombre. Hay muchos hombres malvados que han abusado su autoridad, que han abusado a sus esposas físicamente, sexualmente, verbalmente, que también abusan a sus hijos. Y cuando la mujer ve este abuso de la autoridad del hombre, la mujer reacciona diciendo, yo no quiero someterse bajo el liderazgo de un abusador. Y es por causa de hombres malvados abusando su autoridad que las mujeres hoy día tienen una reacción mala a la idea de que el hombre es cabeza de la mujer. La cosa es, Dios no diseñó
ni autorizó el abuso de esta autoridad. Entonces, ¿qué diseñó Dios? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para el matrimonio? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para un esposo siendo cabeza de la mujer? Mire lo que dice el versículo 23. Efesios 5, versículo 23. La Biblia dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. La relación que el esposo tiene con su esposa viene de la relación que Jesús tiene con la iglesia. La iglesia es la esposa de Jesús y Jesús es Salvador de la iglesia. Mire lo que dice el versículo 25. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El diseño de Dios para el hogar cristiano es que el esposo ame a su esposa en la misma manera que Jesús ama a la iglesia. Jesús ama a la iglesia, como sabemos, porque se entregó a sí mismo por ella. Jesús sacrificó a sí mismo para salvar y bendecir a la iglesia. ¿Cómo debe el esposo amar a su esposa? Debe sacrificar a sí mismo para servir y bendecir a la esposa. Debe ser un amor sin egoísmo. Debe ser un amor que sacrifica. Imagínense, todos los esposos entregándose por sus mujeres. Y seguimos leyendo en versículo 26. En versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El esposo tiene que buscar o tiene que trabajar para que tenga a una esposa santificada, a una esposa purificada por la palabra de Dios. El hogar cristiano tiene que ser un hogar, un lugar donde la Biblia es leído y enseñado. Y tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. Tenemos que vivir conforme a las enseñanzas bíblicas, porque este produce una familia santificada y purificada. Seguimos leyendo en versículos 28 y 29. 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El hombre tiene que sostener a la esposa. El hombre tiene que cuidar a la esposa. Cristo sostuvo a la iglesia y cuidó a la iglesia. Y es el modelo para el hombre en el matrimonio hoy día. Mire lo que dice el versículo 33. Versículo 33. Porque lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Las mujeres no quieren someterse bajo el liderazgo del hombre hoy día, porque han visto muchos hombres abusando su autoridad. Pero ¿cómo reaccionarán las mujeres si fueran a ver hombres amando a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, sacrificando sus propios deseos y necesidades para servir y bendecir a las esposas? Yo creo que las mujeres no tendrán ningún problema sometiéndose bajo el liderazgo espiritual de un varón viviendo conforme a la imagen de Jesús.
Fuimos creados en la imagen de Dios, porque Dios quiere que seamos como Él. Y en el matrimonio, el varón tiene que vivir conforme a la imagen de Jesús y amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Este es el diseño de Dios para el hogar cristiano. Que Dios les bendiga, hermanos.